todos y bienvenidos al PDH Podcast. En este episodio nos embarcaremos en una conversación crucial sobre un tema que lamentablemente sigue aquejando a nuestra sociedad: la violencia contra las personas LGBTIQ+ en Guatemala. Junto al defensor de la diversidad sexual de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, Henry España, analizaremos la realidad que enfrentan estas personas en nuestro país, explorando las diferentes formas en que la violencia se manifiesta, los factores que la perpetúan y las graves consecuencias que tiene en la vida de quienes la sufren. También abordaremos el papel fundamental que juegan las instituciones del Estado, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en general para combatir esta problemática y construir un futuro más justo e inclusivo para todas las personas. Gracias por acompañarnos en este importante episodio del PDH Podcast. Bienvenido, defensor. Gracias. Cuéntenos, ¿cómo ha sido su experiencia al frente de la Defensoría? Pues ha sido bastante positiva, realmente representaba un reto abordar el tema de derechos humanos de personas LGBTIQ+ en Guatemala. Llevo 9 años dentro de la institución, afortunadamente, siempre dentro de la Defensoría, y ha sido una experiencia muy grata y un aprendizaje constante. Qué interesante. ¿Y qué lo ha motivado? ¿Qué interés surgió para la defensa de las personas LGBTIQ+? Siempre el reto que representaba abordar un tema que podía generar incomodidad en las personas, un tema del cual no se hablaba, y siempre que anteriormente se decía no se debería trabajar en cierta carrera o ciertos temas porque no existe campo, y ese no existe campo fue siempre un motor para decir aquí tenemos que trabajar, y existía la necesidad, creo yo, de reforzar las acciones a favor de ese sector de la población. Claro, definitivamente, ¿verdad? Al final estas personas se han ido quedando, conforme el tiempo, se han ido quedando solas, y pues qué bien que usted tenga un interés genuino y auténtico en la defensa de las personas LGBTIQ+. En ese sentido, ¿qué tan común es la violencia y cómo afecta a la comunidad, o qué manifestaciones, en base a su experiencia después de 9 años de estar en la institución, ha tenido en tema de denuncias, o ¿verdad? ¿Qué le han manifestado las personas de la comunidad LGBTIQ+? Pues la violencia, de hecho, en algún momento se identifica como una violencia cotidiana, no es una violencia de todos los días. La violencia verbal que pueden vivir las personas LGBTIQ+, la violencia física, la violencia sexual. Existen casos, digamos, hay ciertos tipos de violencia que se pueden vivir diariamente y no necesariamente se denuncian, como por ejemplo, como algunos insultos, como con palabras soeces que se utilizan coloquialmente para las personas LGBTIQ+. Digamos, muchas veces se habla sobre el respeto, pero siempre y cuando sea de la puerta de la casa para adentro, no sea para afuera. Entonces, ¿qué sucede con las muestras de cariño por parte de parejas del mismo sexo en público? ¿Qué sucede cuando vemos a una persona trans que no sea en un salón de belleza o en el trabajo sexual, por ejemplo? Una mujer trans, ¿qué sucede cuando la vemos a la par de nosotros en nuestro trabajo, o en el banco, o en un restaurante, o es la persona que nos atiende en un servicio del Estado, por ejemplo? Entonces, este tipo se da una violencia constante, y sí nosotros hemos identificado datos de denuncias por parte del Ministerio Público en cuanto a cierto tipo de delitos que son muy denunciados, como amenazas, lesiones leves, cierto tipo de detenciones ilegales, discriminación, que también es parte de, no es el delito más denunciado, y el tema de las agresiones físicas, que es constante. Claro, realmente preocupante, ¿verdad? Y por eso resaltamos la labor que usted viene haciendo desde hace 9 años hacia la comunidad y la defensa de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+. Y en ese sentido, ¿cuáles son los principales factores que han contribuido a la violencia desde su experiencia? ¿Qué le han comentado o qué usted ha logrado observar? Creo que lo que contribuye es seguir viendo ese tema como un tema tabú. Creo que no debería ser así, como un tema nuevo, como un tema del cual tenemos desconocimiento. La población LGBTIQ+ en Guatemala ha existido siempre, o sea, es parte de la humanidad, ha sido parte de nuestra sociedad. Hemos identificado documentos en donde, que fue una investigación que se realizó a través de otras agencias de cooperación del Archivo Histórico de la Policía Nacional, en donde durante ciertas décadas se dio persecución a las personas LGBT y eran detenidas simplemente por el hecho de que eran identificadas como tal. Se generalizaba a todas las personas que se les detenía, se les llamaba homosexuales, y identificar si quizás eran personas lesbianas o mujeres o personas trans, por ejemplo. Entonces, la violencia ha venido desde hace mucho tiempo, y viene porque nos negamos a hablar del tema, nos negamos a educarnos sobre el tema, y creo yo que esta información es la que puede contribuir
a erradicar esta violencia y también la respuesta por parte del Estado en la creación de leyes o políticas de protección a ese sector de la población. En ese sentido, justamente le iba a comentar, ¿cómo ha visto o qué papel juegan las instituciones del Estado, aparte de nosotros, Procuraduría de los Derechos Humanos, Policía Nacional Civil, Organismo Judicial y otras instituciones del sector Seguridad y Justicia? ¿Cómo han visto la respuesta hacia la protección integral de las personas de la comunidad LGBTIQ+? Es importante iniciar hablando desde casa. Creo que bueno, la Defensoría fue la primera oficina en una institución del Estado específica para el tema de derechos de personas LGBTIQ+ en Guatemala. Entonces creo que fue un logro también buscar capacitar al personal institucional para dar una mejor atención y una mejor respuesta. Entonces jugamos un papel como Procuraduría de los Derechos Humanos que es fundamental, ¿no? Y que siempre damos un paso adelante, pues porque nosotros emitimos recomendaciones a las otras instituciones para que mejoren su atención en este tema. Entonces siempre tenemos que ir un paso adelante. Y creo que el modelo del trabajo que hemos realizado como Defensoría también nos ha servido como un ejemplo a nivel nacional e internacional, y es un modelo que se ha tratado de replicar en otros países que hemos identificado como Honduras, El Salvador o Costa Rica. Pero las otras instituciones juegan un papel fundamental en la prevención, en la atención, y para que el personal, los funcionarios públicos o empleados públicos se capaciten para que cuenten con las herramientas para atender a este sector de la población. O sea, no es posible que una persona, por ejemplo, una persona trans se presente a un servicio a presentar una denuncia a un servicio del Estado y no se le respeten sus pronombres o se burlen de la persona desde la entrada, por ejemplo. Correcto. Entonces, no es posible si la persona ya va con sus derechos vulnerados o víctima de una violencia y el lugar en donde busca apoyo reciba un maltrato. Entonces ese es el papel que juegan las instituciones. No solo es el tema de cómo como personas podemos abordar el tema, sino cuando somos empleados y funcionarios públicos jugamos también un doble como, papel. Y hay una responsabilidad enorme en la atención que brindamos a este sector de la población. Y en base a su experiencia, ¿alguna de estas instituciones del Estado se ha manifestado de esa manera, en rechazar o en burlarse o ha sido un cambio en discriminar, ¿verdad? Porque creo que también alrededor de este tema tan importante hay mucha discriminación hoy por hoy, ¿verdad? Claro, han habido cambios, sin duda alguna han habido cambios, hemos identificado, digamos, el Ministerio Público cuenta con una oficina de grupos vulnerables en su sede central que tiene personal que está capacitado plenamente para atender a personas LGBTIQ+. Anteriormente sí veíamos que existían algunos inconvenientes, vemos todavía problemas con la fuerza policial, con Policía Nacional Civil, sí. Sin duda alguna porque todos los años vienen nuevas promociones que se vienen graduando y hay un tema institucional, también un tema también estructural, quizás es la cultura estamos acostumbrados a denunciar, a discriminar a ese sector de la población. Entonces a veces aunque el funcionario o empleado público quiera hacer las cosas diferente, a veces tiene una presión social en cuanto a no hacerlo de esa forma. Y entonces siempre hemos identificado que hay casos y habrán casos, pero lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para que esto cambie, que existan cambios estructurales, cambios institucionales, pero también cambios culturales que pueden ayudar a que estas personas puedan vivir de una mejor forma en su país. En su propio país, claro. Y justamente toca un tema muy importante y se me ocurre cabalmente, ¿hay alguna política o algún marco legal que proteja y respete y promueva incluso los derechos, ¿verdad?, de la comunidad LGBTIQ+, o que en temas de materia legal y política, ¿qué se ha estado trabajando últimamente? Pues desde la Constitución Política de la República de Guatemala protege a todas las personas sin discriminación alguna y aunque no se mencione de forma explícita a las personas LGBTIQ+, se considera que existe una protección y de hecho han habido resoluciones, inclusive la Corte de Constitucionalidad a favor de personas LGBTIQ+. Hubo un caso de personas privadas de libertad a quienes se les cortaba el cabello y la PDH jugó un papel fundamental en este caso y finalmente pues fue una resolución de la Corte de Constitucionalidad que arrojó algunas luces en cuanto a la protección de derechos de ese sector de la población y el reconocimiento también de ese sector de la población. El Código de Migración de Guatemala menciona la orientación sexual como un motivo prohibido de discriminación, es la única legislación guatemalteca que menciona el concepto de orientación sexual y la ley que crea el Instituto de la Víctima en uno de sus artículos también menciona la identidad de género como uno de los factores que debe de
de tener el Instituto de la Víctima para atender a las personas, tomar en cuenta la identidad de género de las personas víctimas que se atienden. Entonces, dentro de las políticas, también la política CATUM, nuestra Guatemala 2032, la política penitenciaria, la política criminal democrática, mencionan a las personas LGBTIQ+, o el concepto de diversidad sexual. Sin embargo, sí considero que existe la necesidad de crear leyes que puedan proteger de mejor manera los derechos de ese sector de la población e identificar, digamos, algunos derechos como cómo se aborda la identidad de género. Por ejemplo, las personas trans pueden hacerse el cambio de nombre en Guatemala, pero siempre existe la dificultad con el tema del sexo o género en el DPI o en la partida de nacimiento. Sí, eso no se puede hacer. Para eso debe existir una legislación específica. Digamos, ese tipo de acciones podrían generar mayor facilidad para el Estado para abordar este tema y para los funcionarios, digamos, en donde se ubica una persona trans en un centro de privación de libertad, en donde se ubica en un hospital, en donde se ubica en los distintos servicios. Entonces, sí creo que hay algunas necesidades que se pueden cubrir con la creación de políticas o leyes de una forma más explícita y no generalizando tanto. ¿Y la Defensoría cómo ha estado trabajando ese tema? ¿Ha hecho alguna propuesta? ¿O qué nos puede resaltar del trabajo que ustedes han estado haciendo, encabezado por usted, verdad? Claro, cuando hemos identificado que existen leyes regresivas para ese sector de la población, se han emitido comunicados o recomendaciones que, contrario, y en los informes del Procurador de los Derechos Humanos, en los informes anuales, que contrario a la creación de leyes regresivas, se deben de contar con un marco legal de protección a este sector de la población. Pero además sí hemos remitido recomendaciones al Ejecutivo para la creación, por ejemplo, al Ministerio de Gobernación, para incluir a las personas LGBTIQ+ dentro de las políticas de prevención de la violencia. Sí, afortunadamente este año el Ministerio de Gobernación inició una mesa de prevención de la violencia hacia personas LGBTIQ+, lo vemos con muy buenos ojos. Sí. Participamos ya dentro de la primera reunión que se realizó el mes pasado y el objetivo es continuar generando acciones para la prevención de violencia contra el sector de la población. Y de igual manera hemos hecho recomendaciones para el tema de inclusión laboral al Ministerio de Trabajo, para la inclusión social al Ministerio de Desarrollo, para el abordaje de la violencia escolar hacia ese sector de la población al Ministerio de Educación. Es decir, creo que hemos cubierto distintas áreas y distintos ministerios y secretarías del Estado en cuanto a recomendaciones para buscar una mejor respuesta por parte del Estado, según nuestro mandato y los estándares internacionales en derechos humanos en la materia. Excelente, muchas felicidades, Henry. Gracias. ¿Y qué mensaje le daría usted a la comunidad LGBTIQ+, que están viviendo o sufriendo violencia en nuestro país actualmente? Claro, que sepan que tienen derechos, que tienen instituciones donde pueden denunciar, que existe toda una red de apoyo que puede brindarles la orientación, la referencia que necesitan, que no están solos, no están solas, que sin duda alguna el primer lugar al que se debe acudir es al círculo más cercano que tenemos, que es nuestra familia, amigos, y si en dado caso no existe un apoyo por parte de esas personas que tienen una relación consanguínea con nosotros, podemos buscar a otras personas. Muchas personas LGBTIQ+ tienen familias elegidas y pueden buscar apoyo, pero sin duda alguna siempre buscar apoyo, no quedarse callados o calladas y pensar que no están solos, porque muchas veces hemos visto que estos casos pueden terminar en condiciones pues muy malas, muy negativas. Sí. Y lo mejor es decir que no están solos, no están solas, y sí existe una forma de protegerles dentro de su país. Muchas gracias. Y otro tema importante que estábamos considerando también en cuanto a estadísticas, ¿tenemos algún dato, algún que nos pueda orientar más o menos cómo estamos en temas, bueno, violencia, discriminación, porque también entiendo que hay mucha discriminación, incluso hasta suicidio, que era un poquito lo que estaba mencionando al final, claro, ¿verdad? Que terminan en asuntos o situaciones muy trágicas, y me imagino que una de esas... Claro, y principalmente la población más joven, que es lo que... Ajá, cuéntanos un poquito más sobre eso. Claro, en la institución, al menos en el 2023, se identificaron 40 denuncias de personas LGBTIQ+, en el 2022 26 denuncias y en el 2021 37. Pero digamos estas denuncias se quedan un poco cortas en cuanto a violaciones de derechos humanos cuando vemos las de violencias cotidianas que se denuncian en el Ministerio Público, 189 denuncias en el 2023. Los departamentos más violentos, Guatemala, Izabal, Petén, Huehuetenango, San Marcos y Quetzaltenango, contra personas LGBTIQ+. Muertes violentas en el 2023 se registraron 39, en donde hubieron elementos que se pudieron identificar por parte de observatorios de sociedad civil, en donde quizás habían elementos para
considerar que esta violencia puede ser motivada por la orientación sexual o identidad de género de la víctima, es decir, quizás motivada porque son personas LGBTIQ+. Correcto. Entonces, la violencia son números altos y esos son números de personas que se identifican como LGBTIQ+. Y que se atreven también a denunciar, porque supongo yo que muchas personas no lo harán, ¿verdad? Claro, entonces podemos decir que los datos son altos y podrían seguir incrementando conforme a tiempo, no únicamente porque la violencia vaya incrementando, sino porque más personas se atrevan a denunciar. Entonces es una violencia que sí es bastante latente y que se da a nivel nacional, porque población LGBTIQ+ hay en todos los municipios de este país. Ajá, ahí sí que en los 340. Así es. Sí, muchas gracias, Henry. Y ¿qué mesas tienen instauradas, aparte de las que nos comentaba, verdad? ¿Con qué otras instituciones, aparte de trabajo, bueno, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Gobernación, alguna otra mesa, o cómo están tratando el tema para sensibilizar a la población, ¿verdad? Toda la población, que es importante, la inclusión de las personas y evitar, en ese sentido, la discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+. Claro, por instrucciones del señor Procurador de los Derechos Humanos, instalamos una mesa el año pasado relacionada al tema de datos de violencia contra personas LGBTIQ+, porque tanto la PNC como el Ministerio Público, como el organismo judicial, la Defensa Pública Penal y el INASIF hicieron modificaciones a sus sistemas de registro de datos, en general de denuncias y de datos, para poder visibilizar la violencia contra personas LGBTIQ+, dividida por personas lesbianas, gays, bisexuales, hombres, mujeres trans. Entonces nosotros decíamos cómo se puede unificar todo esto desde el Estado. Correcto. ¿Y quién tiene el mandato de hacerlo? Por ley es el Instituto Nacional de Estadística. Entonces se promovió una mesa para que el Instituto Nacional de Estadística contara con datos oficiales sobre la violencia que hay en las personas LGBTIQ+ en Guatemala. Importante, identificamos esfuerzos que se han realizado, quizás no se había concretado de alguna forma. A través de esta mesa que se tuvo un espacio de discusión con las instituciones, principalmente el sector justicia y con el Instituto Nacional de Estadística, identificamos el interés por parte de contar con esos datos como datos oficiales del Estado. Ya se tienen, pero digamos, no son tan accesibles o no son tan públicos. El objetivo es que el Estado pueda apropiarse de los mismos, pueda crear también variables para que dentro de las investigaciones que hace el INE o los estudios, siempre se cuente con la variable para identificar a personas LGBTIQ+. Porque hasta el día de hoy no sabemos cuántas personas LGBTIQ+ habitan en Guatemala o cuáles son sus principales condiciones de vida, más allá de las denuncias que tenemos por violencia. Correcto. Entonces, esta mesa se instaló con ese objetivo y creo que se tuvo ese logro de poder visibilizarlo e impulsar que el Instituto Nacional de Estadística presente una propuesta, digamos, al Estado la verdad, para iniciativa y contar con estos datos. Sí, excelente, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. Para ir avanzando en nuestro podcast, ¿cómo podríamos hacer para tener una sociedad más inclusiva, menos discriminatoria hacia la comunidad LGBTIQ+? No abordar este tema como un tema tabú, no abordar este tema como un tema ideológico, no abordarlo como un tema de moda o que corresponde únicamente a ciertas edades. O solo a un grupo de personas o de sexo. Es un tema general, es un tema de derechos humanos, es un tema de seres humanos, o sea, realmente estamos hablando de personas. Entonces creo que sensibilizarnos, generar mayor información, no tener miedo a hablarlo, a abordarlo, poder informarnos e informar a las demás personas. Creo que la Procuraduría de Derechos Humanos juega un papel importante en el tema de promoción y educación. Creo que se están realizando acciones muy interesantes de fortalecer no solamente a personal de instituciones públicas, sino a sociedad en general, ¿no? Correcto. Entonces yo creo que lo más importante es la información y el Estado que asuma el compromiso de generar políticas o leyes para la protección y reconocimiento de derechos de ese sector de la población. Muchas gracias. Pues para ir finalizando, ¿qué mensaje le daría a la sociedad guatemalteca y especialmente a la comunidad LGBTIQ+ para construir un futuro y tener una sociedad más justa, más igualitaria, más inclusiva? Claro, no discriminar sin duda alguna, perder el miedo a informarnos, trabajar en conjunto, pensar que al final podemos construir una mejor sociedad para todas las personas, para que no existan más migraciones de personas LGBTIQ+, para que no existan más desplazamientos internos de personas LGBTIQ+, y para que recordar que dentro de nuestras familias hay personas LGBTIQ+, ninguna familia es ajena a este sector de la población, y tratar de actuar con base al respeto de los derechos humanos de todas las personas y de su dignidad humana principalmente.
Muy bien. Y finalmente, para la comunidad LGBTIQ+, que seguramente nos va a ver, desde la Defensoría, ¿qué le podemos decir? Bueno, pues que cuentan con las puertas abiertas de la Procuraduría de los Derechos Humanos a través de la Defensoría de las Personas de la Diversidad Sexual y las auxiliaturas a nivel nacional. En todos los departamentos hay cobertura por parte del Procurador de los Derechos Humanos y todo el personal está plenamente capacitado para brindarles una atención sin discriminación alguna. Pues muchas gracias, Henry, por haber aceptado la invitación a venir hoy. Es un tema muy importante, así que pues lo instamos a que siga defendiendo y promoviendo los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Gracias por la invitación, por el espacio. Siempre es importante contar con estos espacios para hablar de este tema y esta problemática. Así es, muchas gracias. Así es como llegamos al final de este episodio del PDH Podcast sobre violencia contra las personas LGBTIQ+ en Guatemala. Ha sido una conversación profunda y conmovedora que nos ha permitido comprender mejor la realidad que enfrentan estas personas en nuestro país, la necesidad urgente de tomar medidas para erradicar esta problemática. Pero no basta con hablar, es hora de actuar. Juntos podemos construir una Guatemala donde todas las personas puedan vivir sin miedo, con dignidad, con libertad de ser quienes son realmente. Así que muchas gracias por acompañarnos en este episodio del PDH Podcast. Esperamos que esta conversación haya sido un paso más hacia un futuro justo e inclusivo para todas las personas en Guatemala. Hasta la próxima.